Antes de comenzar nuestra charla de hoy, tengo que hacer una evocación de mi compañero Roberto Arroyo. Él fue durante 33 años el productor de mi programa. A lo largo de este tiempo me dio muchos motivos para admirarlo, para respetarlo y para agradecerle. Debo decir que fue la primera persona, una de las primeras personas que confió en un proyecto periodístico inédito, como es Aquí nos tocó vivir, y que por supuesto sigue vivo y seguirá vivo a través de las frecuencias de Canal 11. A lo largo de 33 años, una amistad tiene altas y bajas, pero tiene una columna vertebral muy fuerte. Y la que sostenía nuestra amistad, digo, la de Roberto y mía, tenía la columna vertebral de un amor entrañable hacia la ciudad, hacia ciertos lugares, hacia México, un entusiasmo por la cocina, un entusiasmo por la vida de todos los días. Naturalmente, nunca tendré palabras suficientes para agradecerle a Roberto Arroyo su apoyo. Desde luego, debo decirle, nunca olvidaré su generosa y tan especial amistad. Que descanse en paz. Y ahora sí, les damos la bienvenida. Les agradecemos su presencia en este programa que va a ser muy especial. Sé que a Roberto le hubiera encantado porque le fascinaba, bueno, todo lo que le dije y además la cocina. ¿Sabe con quién estamos hoy? Con José Iturriaga de la Fuente. Él es licenciado en Historia, licenciado en Economía, ha recibido muchísimos premios, mire, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Malcolm Lowry por sus investigaciones históricas acerca de los viajeros extranjeros que han venido a México. Ha recibido el Premio Slow Food, si no me equivoco, y desde luego un premio muy importante del que vamos a hablar dentro de un momentito, o de una vez lo menciono, el Premio José C. Valadez por sus ensayos históricos. A José Iturriaga le debemos muchísimas cosas. Mire, le debemos el recetario de cocina indígena y popular, le debemos el recetario de cocina tradicional mexicana, le debemos un montón de cosas. Y ahora, por si fuera poco, este libro. Se titula Confieso que he comido, de fondas, zaguanes, mercados y banquetes, perdón. ¿Qué es este libro? Bueno, su título indica buena parte de su contenido, pero yo quiero decirle que además de ser un libro en torno a la gastronomía, yo lo imagino como un álbum de familia, como un diario personal, como un diario de viajes y, por supuesto, como las reflexiones de un gambusino que va por el mundo, no en busca de metales preciosos, sino en busca de sabores. Sabores que son el hilo conductor de este libro tan especial que por encima de todo es un canto al amor y a la amistad. José, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cristina. Honradísimo de estar aquí. No, estoy encantada de tenerte aquí. Confiesas que has comido, ahí está tu amor por Neruda. Sí, por supuesto, con todo descaro tomé su título y aquí lo adaptamos a mi inclinación hacia la cocina. De hecho, es un homenaje a Neruda, haber usado su título de sus memorias. Que además era un hombre ávido para comer y para comprar, según me han dicho, según me han contado. Yo no tuve la fortuna de conocerlo. Creo que tú sí. No, tampoco. Porque Neruda fue cónsul en México de 1940 a 43, yo nací en 46. Sí, yo sé, pero después ya nunca tuve la nunca oportunidad. tuviste oportunidad. Mi padre fue muy amigo de Neruda, incluso la mayor parte de los libros de Neruda están en la biblioteca de mi padre dedicados por él. Y bueno, pues esa biblioteca ya no es de mi padre, que se nos fue, pero ahí está Neruda. Pues se nos fue, pero José Iturriaga, tu padre, está presente en la vida de México, que era su pasión. Absolutamente. Y además de un México que tiene que ver mucho con esto que decimos en el libro. De ahí viene de mi padre y de mi mamá también la enseñanza y el orgullo y el cariño hacia el México popular. La cocina mexicana, por supuesto, nuestro arte popular, nuestras costumbres, los dichos de los que hablábamos hace un rato. Tú dices algo muy bonito, comer antojitos es un acto cultural. ¿Por qué? En realidad, atrás de nuestra cultura culinaria tradicional, que son los antojitos, hay milenios de cultura. Mucho antes que un fenómeno alimenticio, nutricional, gastronómico, es un fenómeno cultural. La cocina mexicana, mejor representada que nada con los antojitos, tiene que ver con la historia, hasta con la prehistoria, con la antropología, con la sociología, con la religión, con las tradiciones. ¿Sabes qué estaba pensando? Algo que hemos comentado aquí. Cada oficio tiene un lenguaje.
unas herramientas, un espacio, un utensilio, una luz. La gastronomía mexicana envuelve también un lenguaje, el lenguaje de los recetarios, Sí. el lenguaje de todos los utensilios que necesitamos en la cocina. Muchas costumbres culinarias o hábitos se han perdido y con ellos esos nombres, esas palabras. Ciertamente ese es uno de los riesgos que, sobre todo ante un fenómeno como es el de la globalización, que es una invasión cultural hacia todo el mundo, se van perdiendo los perfiles culturales de los países y se va difuminando la cultura, en realidad perdiéndose. Oye, la cocina mexicana está conquistando los Estados Unidos y nuestros tacos famosísimos, el tizoncito, del farolito, están en China. Hace Absolutamente. tiempo. Y cuando se habla de la invasión de la cocina industrial, la cocina rápida en México, sí, desde luego es un fenómeno preocupante. Pero en Estados Unidos hay más de 80,000 negocios de cocina mexicana. Algunos pocos buenos, regulares, malos, muchos pésimos, pero más de 80,000. Entonces eso habla también de la penetración cultural de un país culturalmente mucho más poderoso que el otro. Pero además de los elementos de que está hecha la cocina mexicana, sí, la comida mexicana concretamente, pensaba, hay una reflexión que hizo un amigo tuyo, justamente el arquitecto Legorreta. Él decía, bueno, la cocina japonesa o ciertos platillos japoneses ya tienen chile. Sí, que como Y no. los preparan con eso. Por supuesto, y los chinos más, bueno, ellos desde el descubrimiento de América, el chile que es de origen mexicano invadió a China Y a hay través de la platillos nao. muy Bueno, picantes. toda la cocina de Sichuan, que es una cocina picante, antes del descubrimiento de América y la conquista de México, antes de la nao de China, no usaban chile, usaban especias fuertes, pero el chile en todo el planeta es de origen mexicano, exceptuando unas muy pocas especies que son amazónicas, pero la paprika húngara, que es un icono nacional de Hungría, es un chile de origen mexicano. Todos los morrones del Mediterráneo, de las ensaladas italianas, españolas, griegas, francesas, es un chile de origen mexicano. La Szechuan que ya dijimos, los curries de la India, de Ceilán, todos aquellos platillos orientales que son una especie de mole, los curries, Delicioso. son con chile de origen mexicano. En este libro nos das muchos datos, muchas pistas, mucha información, te muestras como un excelente maestro. Yo no sabía, por ejemplo, antes de leer tu libro, que somos los principales consumidores de canela. Del planeta, sí es cierto. Claro. La única verdadera canela del mundo es de Ceilán, es decir, Sri Lanka, como ahora se llama ese país, esa islita al sur de la península que es la India. Bueno, pues la producción mundial de canela de calidad es toda de Ceilán y 2/3 se vienen a México, pero no por nuestros postres, por algunos platillos salados como el entomatado de res, el mole que lleva canela, no, por los tés de canela, porque el pueblo mexicano usa el té de canela para todo. Por los retortijones, para el parto. Claro, la embarazada tiene su té de canela, el señor lo agarró el aguacero, su té de canela, el niño también tiene dolores, su té de canela. Eso es lo que explica nuestro extraordinario consumo de canela y somos el primer consumidor de canela del mundo, sí es cierto. Le digo que hay muchos datos aquí de esta índole y por supuesto al final hay un refranero encantador. A mí me gustaría, Pepe, que hiciéramos un experimento. Ojalá que los amigos que están aquí con nosotros, que llegan a través de nuestras líneas telefónicas, nos mandaran algún refrán que recuerden que tenga que ver con la cocina. ¿Qué le parece? Y segundo, si tiene algún platillo que le gustaría descubrir, que le llama la atención o que guarda la receta en su casa. Esos recetarios de familia son maravillosos, Pepe. Son la verdadera riqueza de la cocina tradicional mexicana, los recetarios de la abuelita. Eso es lo que constituye el valor de nuestra cocina mexicana. Por lo general, las mujeres han sido quienes protegen por supuesto. El mundo de la comida familiar. Claro. Pero ahora que los hombres han entrado tan de lleno en la cocina y en la alta gastronomía, ¿crees que ese hábito vaya a cambiar? No, para nada, porque en México la alta cocina mexicana es la cocina popular tradicional, que cuando enriquece las mesas de los ricos en restaurantes o en sus casas, es la misma popular que llega allá. Los moles, los adobos, la barbacoa, carnitas,
¿Qué millonario mexicano le diría que no a una tortilla recién echadita, calientita, aunque sea nomás con sal? Es posible que no y que se le antoje a alguna persona en esa condición en este momento, pero no dudaría que alguien desdeñara las tortillas con sal por comerse una pizza. Bueno, sobre todo en ciertas clases medias, medias altas, donde se puede considerar como un estatus que ya comes pizza, como algunos pueblos indígenas mexicanos, donde comer un refresco de cola que es casi veneno, también es un estatus. E incluso en algunas ofrendas, por ejemplo en San Juan Chamula, en la iglesia que no tiene bancas, en el suelo son los rituales y se hacen limpias dentro de la iglesia de San Juan Chamula. Los indígenas que son tzotziles allí entran con una gallina negra, con huevos de la propia gallina para hacer una limpia, un bebé por ejemplo, y ponen en botellas de cerveza o de esos refrescos de Tapada cola. con olote. Sí, no, para el aguardiente, Sí. pero en este caso iba a decir para las velas como candelabros. Entonces, eso del estatus es algo pasajero. En realidad, los mexicanos, desde los más humildes hasta los estratos socioeconómicos más elevados, todos somos consumidores de maíz, frijol, chile, y nuestra cocina es nuestra pasión. Varía, por supuesto, el consumo per cápita, sobre todo la tortilla de los más ricos, porque siempre están a dieta. Pues qué bueno que yo no estoy a dieta, Y porque yo las tampoco. tortillas me parecen absolutamente maravillosas. Es más, el simple olor del maíz me causa una emoción profunda y más me emociona pensar que la cocina mexicana es ya patrimonio de la humanidad. José Iturriaga tiene mucho que ver con que nuestra cocina haya alcanzado este nivel. ¿Qué tan importante es para proteger la cocina mexicana? Has dicho exactamente la parte importante, Cristina. La mayor relevancia de esa declaratoria de la UNESCO como patrimonio de la humanidad a favor de la cocina mexicana es el que México, como Estado parte de la convención respectiva de patrimonio cultural, adquiere automáticamente con la declaratoria el compromiso, y aquí le hace el gobierno mexicano, adquiere el compromiso del rescate, la preservación y salvaguardia y promoción de la cocina mexicana. Perfecto. ¿Cómo vas a preservar la cocina mexicana, que es maravillosa, si estás trayendo chiles de China, especies que no son tan recomendables, productos, en una palabra, que están alterados, que no son genuinos? Y que se están perdiendo muchas familias de maíz por las importaciones de maíces eventualmente transgénicos, etcétera. Tienes toda la razón. El rescate de la cocina tiene que empezar por el rescate de los ingredientes. Y ahí están los que hemos mencionado y otros más. El rescate del campo, Pepe. Finalmente, todo esto tiene que ver justamente también con la globalización, que es un fenómeno económico, es un fenómeno cultural, pero que en México el gran impacto fue a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que puede haber tenido muchas ventajas, pero para el campo mexicano no las tuvo. La desaparición de Conasupo, la desaparición de los precios de garantía, de la mano con agitación social que estamos viendo cotidianamente, Sí, y sí. tiene que ver con eso, no es una exageración. Entonces se perdió el sentido de soberanía alimentaria, porque a los neoliberales, de cualquier partido político, Sí. porque son neoliberales de antes del 2000 y de después del 2000, el neoliberalismo considera que la soberanía alimentaria es un concepto demagógico. Pero es que si no eres... Bueno, es una cosa un poquito absurda por una razón. Cuando uno quiere ser independiente, lo primero que tiene que hacer es saber ganarse el pan. Por Si no, supuesto. o sea, comprar tus alimentos. Un país es exactamente igual. Claro, nuestro Producir principal tus alimento, alimentos. que es el maíz, hace 15 años importábamos, según el tamaño de la cosecha por asuntos climáticos, 500,000, 1,000,000 de toneladas de maíz al año. Las estadísticas de los últimos años nos llevaron casi a 10 millones de toneladas de maíz de importación. Hemos llegado a estar casi a la mitad del abasto de maíz mexicano, dependiendo de este cereal proveniente de Estados Unidos. Hablábamos del campo. También hay que reconocer que si se abandona el campo, se pierde una cultura rural, que es importantísima. Que finalmente es de donde proviene la cultura nacional, porque ahora el campo representa un porcentaje menor de la población, creo que el 15%, algo así,
pero hace no muchísimas décadas, cuando yo era joven, el campo era casi el 50% de los mexicanos y verdaderamente nuestra cultura nacional tiene una raíz rural y obviamente la parte gastronómica de la que estamos hablando, nuestra cocina tradicional, con mayor razón. Sí, la cultura es nuestra verdadera defensa ante la invasión cultural del mundo. La verdadera Secretaría de la Defensa Nacional es la cultura, porque evidentemente somos un país pacífico, entonces nuestras armas no pesan lo que nuestra cultura. Le dije que teníamos un invitado muy especial. Me encanta su euforia y su pasión por México y por los verdaderos valores de México. ¿Sabe qué? Tengo ya muchas llamadas. ¿Quieres saber lo que te dicen? Me encanta. Carmen Palacios, un saludo afectuoso a José Iturriaga. Lo recuerdo mucho en la Universidad Iberoamericana. Para nosotros es un orgullo contar con personas de calidad como él. Carmen era la mejor estudiante en mi carrera de historia. Qué maravilla. Un beso en la a Ibero, Carmen ¿verdad? Palacios. Sí, estuve en economía en la UNAM. Sí. Y en la Ibero en historia. Digo las dos para equilibrar. Claro, me parece muy bien. Guadalupe Ortiz, felicito a la señora Pacheco por el programa que tiene. Gracias a ella por darnos un buen entretenimiento. Pues yo me divierto muchísimo, de verdad, en estos programas, pero sobre todo aprendo mucho. Y no tiene idea de la cantidad de cosas que aprendí aquí. Por ejemplo, y esto se lo digo aquí entre nos a las señoras, aprendí a hacer la salsa de chiles secos de árbol con jitomate. Yo lo hacía justamente al revés. Aquí va a encontrar la receta y muchas cosas más. José, ¿qué hace a un platillo que se vuelva platillo nacional? Una frase que repito mucho es esta: la más ancestral de las tradiciones algún día se inventó, algún día inició. Entonces, para que un platillo se vuelva nacional, en realidad lo que tiene que suceder es que al paso del tiempo, generalmente de mucho tiempo, el pueblo lo asume como propio. Y eso es lo que ha pasado, desde luego, con todos los iconos de la cocina mexicana. ¿Pero por qué el mole y no el pozole, por ejemplo? El pozole es parte de nuestros platillos nacionales. Por ahí tengo algún escrito que se llama Los 1001 Pozoles. Sí, aquí está. Que en realidad son como 30 y tantos, pero el pozole, desde los pozoles de trigo de Sonora hasta pozoles de Guerrero, verdes con pipián, sardinas, chicharrón, etcétera, se puede considerar también un platillo nacional. No cubre el sureste, desde luego, el pozole, pero el mole es mucho más en su cobertura geográfica. El que se convierte en un plato nacional es, por un lado, decíamos, el reconocimiento y autoestima hacia un platillo como propio. Y además, el que hacia afuera sea visto como tal. Cuando se habla de México y de la cocina mexicana con personas de otros países enterados de estos temas, lo primero que piensan es tortillas, enchiladas, mole, y es correcto. Es correcto, porque es lo cotidiano, y lo cotidiano de un pueblo completo es justamente lo que lo convierte en platillo nacional. La cocina mexicana, por un lado, son cocinas regionales, perfectamente diferenciadas. Tú has hecho los recetarios, la cocina regional. Ciertamente, esa colección de 56 recetarios, sí, que no son folletitos, son 56 libros. Dicho de una manera muy prosaica, es como 1,5 metros de libros. Sí. Es toda una investigación antropológica antes que gastronómica. Pero decíamos que esta parte que le da el carácter nacional es el que cubre efectivamente el territorio. Tenemos cocinas regionales diferenciadas: yucateca, poblana, Veracruz, Michoacán, Oaxaca. Deliciosas. ¿Y Puebla? Entonces, ¿la cocina mexicana no existe? ¿Es la mera suma de cocinas regionales? ¿No? Sí existe la cocina mexicana y también las regionales. El todo se identifica con las partes. ¿Por qué? Porque la cocina mexicana tiene un trinomio desde el Río Bravo hasta el Suchiate: maíz, frijol y chile. Eso nos identifica. Cruzas la frontera norte y no ese es un patrón alimenticio ya: maíz, frijol, chile, exceptuando los 30 y tantos millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Pero al margen de esa finalmente minoría, porque son 30 y tantos millones junto a 200 y tantos, esa trilogía alimentaria allí termina. Y hacia el sur también, porque hacia Guatemala, Centroamérica y hacia Sudamérica, por supuesto, es una cultura maicera y con frijol.
pero el chile no en las cantidades mexicanas. En Guatemala se come muchísimo menos picante que en México. Puedo hacer un paréntesis favor. aquí. Tú mencionabas que la cocina mexicana es muy buena, pero no necesariamente esa excelencia depende de la cantidad de chile o de lo intenso del sabor del chile. Por supuesto, la cocina mexicana puede ser para cualquier paladar delicado del planeta. Un inglés, un francés, un alemán, un nórdico de Europa, una cocina mexicana hecha con delicadeza la pueden comer. No se trata de prescindir del chile porque ya no es cocina mexicana, se trata de usarlo con inteligencia. Hay algo, José, yo siento que no conocemos suficientemente bien nuestra cocina regional, por ejemplo. Uno va a un estado de la República, a lo que sea, y los anfitriones te llevan a comer, no la comida regional, te llevan a comer por lo general a restaurantes franceses o italianos, porque piensan que es más elegante que llevarte a comer un mole o unas enchiladas Claro, te o quieren unos halagar. tamales. Te quieren halagar, bueno, tiene que ver con los restaurantes más caros, son esos internacionales. Pero bueno, si vas a Aguascalientes, si vas a San Luis Potosí, hay que ir a cenar a una cenaduría, maravillosos lugares de una cocina. fonda, Por a supuesto, un mercado. claro que sí. Eso es buena parte del tema de este libro. Claro que sí. El rescate de nuestra cocina tradicional. Por supuesto, tú decías algo muy importante, que cuando vas a un país, por cierto, yo creo que no conozco a nadie que haya viajado más. Nada más copiando los lugares donde he estado, has estado, me pasé no sé cuántas horas, ahorita te voy a enseñar. Pero tú decías que en cuanto llegas a un sitio vas a los edificios históricos, vas a los mercados y vas a los zoológicos. Sí, sí, pues Y a son, las iglesias, supongo. sí, son inclinaciones personales. Desde luego, bueno, los atractivos culturales de cualquier país es de lo primero que hay que conocer, sus museos, monumentos, edificios valiosos. Sí, pero ¿qué te dice un mercado? Pero los mercados son los que me dicen más, son patrimonio vivo. El patrimonio cultural inanimado, que son los monumentos, las pirámides, es muy valioso, pero el patrimonio cultural que habla, el vivo, es justamente el que vemos en los mercados, la cocina, las tradiciones. Eso es lo que realmente nos enseña qué cosa es un pueblo. En aras de conservar nuestra cultura culinaria, ¿no sería importante apoyar los mercados? Porque puede haber toda clase de establecimientos donde compres todos, pero la relación humana que hay en un mercado y sobre todo la posibilidad de convertirlo en foro político es extraordinaria. Ahí la gente discute, habla en los grandes mercados, en los mercados de veras. Por supuesto que sí, pero claro. Y de hecho hay que apoyarlos, pero también hay que decirlo, no requieren mucho apoyo, no tienden a desaparecer. Frente a las tiendas de autoservicio es que sí. es arrollador. Bueno, desde luego, la verdadera víctima de las grandes tiendas de autoservicio son las misceláneas, las tlapalerías, las farmacias. ¿Y sabes qué? Los estancos. El centro estaba lleno de estancos, que son establecimientos encantadores y tradicionales, y han desaparecido para que aparecieran otros que son así como muy internacionales, ¿no? Sí, tienen el confort de que en una misma gran tienda, un supermercado, vas a la sección tal y encuentras focos y cables y conexiones como una tlapalería, o vas a otra. Es decir, tienen esa ventaja de un supuesto confort. En realidad van desapareciendo esos negocios, sí, pero los mercados no. Eso te iba a decir, ¿cómo cambias o cómo sustituyes el calor que te da la marchanta que te cuenta parte de su vida mientras te están pesando las verduras o lo que quieras? No se puede sustituir. Es imposible. Decía Neruda justamente en sus memorias, confieso que he vivido, en el capítulo referido a México y hablando de los mercados, decía algo así, él lo decía con gran belleza, pero la idea es esta, yo la recuerdo, que en los mercados mexicanos las verduras y las frutas se presentan como flores. No, son es decir, verdaderos una estética paraísos. Maravillosa. Ir al mercado de San Juan es una experiencia estética. Nada más la forma en que ponen es uno de los mejores mercados del planeta. Ahí están nuestros amigos. Les mandamos un saludo muy cariñoso y a ustedes mi agradecimiento por acompañarme este día, por estar llegando a nuestro estudio a través de nuestras líneas telefónicas. Al principio me puse un poco nerviosa, le confesaré, porque no es fácil decir adiós, sobre todo a una persona con la que se ha vivido en el terreno del trabajo tanto tiempo. Roberto Arroyo. Nos vamos a un corte.
Acompáñenos, entre en nuestro estudio, disfrute los hermosos adornos florales que tenemos y, por supuesto, disfrute de la presencia, de la caballerosidad de nuestro invitado de esta noche, que es José Iturriaga. Hay muchas personas que llaman y, desde luego, yo quisiera, antes de pasar las llamadas, enviarle un saludo a la señora Jovita Sotero Fernández, que no se pierde el programa cada viernes. Muchísimas gracias, doña Jovita. A lo mejor usted tiene una buena receta por ahí guardada. Siempre hay en la memoria, no sé si te pasa, José, una receta que implica un sabor y un olor que nos recuerda a un familiar, sobre todo a nuestros padres, creo yo, Mis nuestros recuerdos abuelos. más antiguos son recuerdos de aromas, evidentemente de cocina. Casi me recuerdo en un bambineto con cierto sonido y ciertos aromas de la cocina con mi mamá, que fue una gran cocinera. Es, yo creo, una gran Bueno, cocinera. vive, pero como tiene 92 años ya no guisa tanto. Pero sí come. Pero como adolescente. Y lee, me imagino, porque era una mujer muy ávida. Es una mujer muy culta y muy simpática. Es una mujer culta, simpática, una gran cocinera y una gran amiga, por supuesto. Cierto. Hay más llamadas, dice Carlos Pareja, quiero preguntarle al escritor José Iturriaga, ¿qué opinión tiene sobre el modo de cómo discrimina la alimentación popular mexicana en diferentes medios? Yo aquí, si me permites, quisiera decir algo. Hay una muy acertada campaña, acertada por el tema, en contra de la obesidad, que puede ser nociva. Claro. Pero tampoco creo que deba desatarse la persecución contra las personas que pesan más de lo normal, y mucho menos decir que porque comes cosas de maíz o frituras vas a engordar. Yo pienso que es un error grave, Por lo siento. supuesto, el pueblo mexicano ha comido una dieta muy equilibrada a lo largo de no solo de siglos, de milenios, y incluso en los pueblos indígenas busquen obesos. No hay obesos. ¿Qué es lo que engorda? Lo que engorda es El que te comes sedentarismo. los antojitos con su manteca, como deben de ser bien hechos, y un refresco de cola de 2,5 litros. Lo que engorda y lo que hace daño es eso. O una cerveza de estas gigantescas también, que es rica la cerveza. Y el otro con su cuba también. Pero eso es lo que engorda. No hay que estigmatizar a la cocina mexicana, que ha demostrado a lo largo de siglos y hasta milenios, insisto en ello, que es equilibrada. El maíz, eje de la cocina mexicana, se domesticó en lo que hoy es el territorio mexicano 60 siglos antes de Cristo, es decir, hace 8,000 años. ¿No te parece que es sagrado? Es un cereal sagrado, es nuestro cereal madre. Y por supuesto que por ello buena parte de la cosmogonía indígena y mestiza también gira alrededor del maíz como una entidad sagrada. Y digo que no solo indígena, sino mestiza. Hay que ver los días de San Isidro Labrador, 15 de mayo, en el centro, sur, sureste del país. Los indígenas y los campesinos mestizos llevan sus semillas, sobre todo de maíz, a recibir el agua bendita a la Iglesia Católica, y el sacerdote bendice las semillas, y los aperos de labranza, los arados, hasta la yunta con los bueyes va a recibir la bendición, claro, bañaditos con los cuernos decorados con flores. Precioso. Todo eso habla de un sentido sacro alrededor de nuestra cocina, sobre todo el maíz. Cuando te hice la pregunta, ¿no te parece que es sagrado? La hice inconclusa, es decir, es desde luego una semilla sagrada para nosotros, es muy importante, pero cuando llega a la mesa también es una especie de comunión. Por supuesto. Y ahora que usas esa palabra, hay que recordar que los indígenas del centro del país hacían ídolos de masa de maíz, que cuando llegaron los españoles y en la Guerra de la Conquista les tocó verlos. Y de los historiadores franciscanos del siglo XVI que todavía tuvieron contacto con los indígenas que aún vivían, habiendo sido prehispánicos antes de la conquista, valga la perogrullada, y hablan, por ejemplo, Fray Juan de Torquemada describe cómo los sacerdotes indígenas rompían estos ídolos de maíz y les daban en comunión, esa palabra usa él, no yo, a los indígenas trozos del ídolo. Y dice Torquemada que lo recibían con lágrimas en los ojos, niños, grandes, mujeres, ancianos, hombres. Efectivamente, el maíz ha sido una entidad religiosa y ha sido como comunión para el pueblo mexicano. Oírte hablar es encantador y leer este libro de veras es encantador, no se lo pierda. Confieso que he comido de fondas, zaguanes, mercados y banquetas.
Cuando José habla de todos estos lugares, no miente. Además, yo creo que has estado en todos los zaguanes, en todos los mercados, en todas las fondas y demás. Estuve hace semanas en la colonia Portales. Es una de las que tiene mejor gastronomía. Pero yo nunca me imaginé que el Gran Sope, donde se comen los sopes... El Gran Rábano. El Gran Rábano, perdón, tuviera la mejor pancita. La mejor pancita del mundo. ¿Por qué? Porque la mejor pancita del mundo es la mexicana. Y en México la mejor es la del Gran Rábano, allí en Portales. De veras, ¿eh? No solo porque su pancita está muy bien hecha, con guajillo, no demasiado picosa, sino porque además siempre tienen de todas las variantes de ese complejo estómago de los vacunos. Dicen que tienen 3 estómagos. Las vacas no son 3, es un estómago. Son 4, ¿no? Panza, bonete, libre y cuajar. Lo que pasa es que son varias etapas de un mismo estómago, de un sistema digestivo. Pero desde luego, no, en realidad ya una pancita lleva 7 ingredientes, a ver si me acuerdo de todos. Por supuesto, el libro. La pancita propiamente dicha, que así le llaman a esa parte, que no tiene una forma especial. El cacarizo o panal, porque son hexágonos, que parece justamente eso, un panal. El callo, pero además el callo gordo, que es la parte más voluminosa de esa parte de la pancita, y el callo delgado. Luego tenemos la manzana, que es muy rara. En pocos lugares de pancita puedes conseguir manzana, porque la manzana es la unión de 2 de las partes de la panza y es muy pequeña. Entonces, en una panza que pesa 12, 15 kilos, la manzana son unos 200, 400 gramos. Entonces, o se la come el dueño porque es lo mejor de la pancita, la guarda para él, o va perdida y nadie la identifica. Pero la manzana es genial. Y luego el cuajo. El cuajo, que es otra parte del estómago, y se llama cuajo porque es con lo que se cuajaba la leche para hacer quesos. Hasta la fecha todavía en muchos lugares del país, a nivel rural, los quesos los hacen echando en la leche bronca un trozo de cuajo, es decir, de esta parte del estómago de la vaca. Y es con lo que se cuaja la leche, se corta y se empieza a hacer el queso. Pero luego además la pancita clásica lleva, como todos sabemos, pata de res de sus 2 partes, nervio y pata propiamente dicha. José, eres una enciclopedia, eres un excelente cocinero y no, qué bueno, qué maravilla. Es que ahora sí que comer es maravilloso, pero comer en serio. Sí, no me refiero a un banquete, me refiero a una comida humana. Y hablando de banquetes, tú aquí te refieres a los banquetes esos profesionales que sirven en las grandes fiestas y hasta creo que se llama el capítulo Que mueran los banquetes o algo así. Algo así. Es mucho más bonito la comida que uno las hace. Empresas de banquetes. Exactamente. Esto es porque en mi casa, con mis papás, mi mamá, gran cocinera, jamás se contrató un banquete, pero ni les pasó por aquí. Entre mis 4 hermanos y yo, es decir, somos 4 en total, 3 y yo, una mujer y 3 hombres, sumamos como 10, 12 bodas. Bueno, jamás hubo un banquete contratado. Mi mamá hacía todo para 80, para 100, para 150 personas. Esos eran banquetes. Lo menciono por una razón. Lo importante de los alimentos es el contacto de la mano. Yo creo que el hecho de que toques los ingredientes es muy significativo. Y alguien me decía una cosa muy bonita. Cuando muelo en el molcajete o en el metate, siento que estoy llevando a mi mesa la tierra, la fuerza de la tierra. Preciosa idea, debe habértelo dicho algún poeta. Me encanta y es cierto, absolutamente. Y hay que decir que los molinos de nixtamal que sustituyeron al metate para moler el nixtamal y hacer la masa para las tortillas, los molinos de nixtamal no son más que metates motorizados, porque lo que muele el nixtamal dentro del molino, que por supuesto es un invento mexicano, son piedras volcánicas exactamente de las del metate. Son piedras cilíndricas, una fija, otra rotatoria con el motor, y el nixtamal se va moliendo al pasar entre las 2 piedras, porque es tan importante ese sabor que el invento no podía ser con rodillos de metal. Son piedras y eso lo saben perfecto. Bueno, los molineros de nixtamal diario las tienen que desmontar para lavarlas. Tenemos más llamadas. Silvia Iturriaga, lamento no estar en el programa con mi esposo, pero le mando un cariñosísimo saludo de parte de la esposa de José Iturriaga. Silvia, en este libro la vi mencionada muchísimas veces. La admiré profundamente por la velocidad con que hace maletas y viaja con José por todo el mundo. Y yo estoy de acuerdo completamente con usted. Será muy elegante comer alacranes, será un platillo muy especial, pero yo no me lo hubiera comido jamás. Y luego los huevos con el pollito adentro, con el patito adentro que todavía no nace, tampoco me los hubiera comido. Es que José ha comido escorpión,
víbora, erizo, entre las cositas Bueno, así más suaves. Un viejo dicho español, ave que vuela a la cazuela, pero no son nada más las aves. En realidad dicen que los chinos comen todo lo que tenga patas excepto mesas. Yo creo, yo creo que eso Si nos descuidamos. Sí. Yo no quiero descuidarme con las llamadas, que son muchas. Y Silvia, de verdad, un gran abrazo, mi admiración, y me imagino que es una excelente, excelente cocinera. Me gustaría saber cuál es el platillo que le gusta más a José Iturriaga. A lo mejor un día, pues todos aprendemos a hacerlo, ¿no? Elvia Moreno, mi refrán: recaudo hace cocina, no Catalina. Buenísimo. Lo conozco muy bien, es precioso. Es Escribí precioso. un libro de refranes, todavía inédito. Falta una editorial incauta que lo publique. Lo va a hacer. Hay 300. Aquí hay uno del nopal que es precioso. El nopal ha de ser verde para que pinte morado. El amor ha de ser... A ver. Ay, por ahí va. Bueno, no, lo Pero tenemos que no me buscar porque es acuerdo muy de- bonito. No, pero es muy bonito. El nopal ha de ser Es verde precioso, para que... lo El recuerdo, amor aunque ha no de textual. ser para que dure, no sé. Fíjate que aquí en este libro incluí 300 y tantos refranes, están, sí. pero luego me dediqué el último año y medio ya muy a fondo en investigar el tema de los refranes referidos a cocina, bebida, utensilios de cocina, y reuní 1054 refranes y escribí este libro que te digo que permanece inédito, que le puse si como lo mueve lo bate, 3 puntitos suspensivos, 1000 refranes gastronómicos. En realidad son 1054, pero suena mejor 1000. Pero son 1000 el pilón, ponle. Pues sí. Ahora, ¿sabes qué? Ya son 1055. Llegué hace rato de Puebla, justamente de un congreso que tiene que ver con lo de la UNESCO y la gastronomía mexicana. Y un señor de uno de los puestos de stands que estaba vendiendo nueces me dijo un dicho precioso que no me lo sabía. No está en mis 1054. En San Juan cuaja y en Santiago raja. Pues está bonito. Pues se refiere a las nueces, Sí. que empiezan a tener ya consistencia el 24 de junio, que es San Juan, y creo, y no me acuerdo, el día de Santiago es finales de agosto, raja, es decir, que truena la piel exterior verde de la nuez y ya queda la cáscara dura, café que conocemos adentro. Bueno, es precioso, dicho, lo voy a Además, agregar. los refranes están llenos de gracia y de picardía. Hay uno muy bonito que dice: cuánta carne y yo chimuelo, algo así. Cuando un hombre ve a una mujer guapa y ya no la puede abordar. Es muy bonito. Y tú tienes variantes de ese refrán aquí. Muchos de estos refranes, de los 1054, quizás 100, son picarescos. Y de esos picarescos hay algunos francamente majaderos, Hay uno pero que no es- los eludo. Todos están. Están ahí. Hoy que puedo comer carne es cuaresma, algo así también Sí, dice, que ese sí, es muy sí, bonito, ese que son es muy preciosos. bonito, Y además sí. tienen un ritmo. Algunos están rimados y son muy fáciles Sí, de la que uno mayoría. se los pueda aprender. Raimundo Goyenechea, felicito a la señora Pacheco. Algunos refranes: el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Claro, clásico. Soy como el chile verde, picante pero sabroso. Gallina vieja le da sabor al caldo. Raimundo, un saludo, muchas gracias por esta aportación. A ver quién nos manda más refranes y desde luego su platillo predilecto. José, hay una cosa muy importante: el ámbito, la cocina tradicional mexicana es una obra de arte realmente. Inclusive tenemos esas cocinitas pequeñas que compramos en Puebla, miniaturas que son bellísimas. bellísimas. Sí, pero yo encontré aquí en tu viaje creo que a Colombia, la descripción de un restaurante, creo, si no mal recuerdo, que se llama El Cielo. Sí, como no, de estos de cocina molecular. Es pavoroso por una razón. Dices, yo no sé si... Ha de ser muy bonito, no lo dudo. Es interesantísimo, esa es la Dice, palabra. no sé si estaba en un quirófano o en una cocina. Sí. Es que toda esta cocina que a veces llaman molecular, sabemos que en Francia, en los Países Vascos, tiene algunos de sus orígenes, en fin, en realidad viene a ser, a mi modo de ver, apasionado de la cocina tradicional, casi una tomadura de pelo. Entonces, eso que te llegan con un postre donde te sirven una nieve a menos 300 grados centígrados y con una especie de spray, y se hace así, de echa humo. ¿No ha pasado con la cocina un poco lo que ha ocurrido con cierto tipo de arquitectura? Es espectacular. Exacto. Pero no se piensa quizá demasiado en lo importante, en la comodidad
y en la felicidad de las personas que viven dentro, no las que la ven desde fuera. Por supuesto, por eso son modas, nada más, son modas. Ese tipo de cocinas van a pasar de moda, de hecho están pasando de moda, todavía hay famosos restaurantes de esta índole, pero son modas. Lo que va quedando a lo largo del tiempo son las cocinas tradicionales, sin dejar de lado algo que comentábamos, que sí se vale la innovación, pero cuando hablamos de cocina tradicional mexicana es la cocina del pueblo. Hay cocina de autor, cocina fusión, es más confusión. Hay cocina de ¿Viste la cara que innovación, puse? pero y todo eso se vale y de repente hacen cosas ricas. Pero realmente la cocina tradicional es otra cosa y es lo que reconoció la UNESCO, la cocina tradicional mexicana. Ahora, algo de innovación, a lo mejor en 50 o 100 años ya se convirtió en tradición. Aquí tenemos mujeres que saben mucho de cocina. Gloria, está Cristina Barros, está Titita. Son mujeres que han hecho un trabajo extraordinario para proteger la cocina mexicana. Por supuesto. Y también para aprenderla de fuera. Y creo que amar la cocina mexicana no quiere decir que no quieras acercarte a otras culturas a través de la comida. Al revés, si amas la cocina mexicana, amas las cocinas tradicionales del mundo. ¿Cuál es la más rica? La mexicana. ¿Y después? Por supuesto que la mexicana. Es de gustos. La hindú, la china, la A mí española. personalmente me gustan mucho las cocinas orientales. Entonces, yo te diría que cuando no comemos cocina mexicana y salimos a algún lugar, a algún restaurante, siempre andamos tras de cocinas chinas, japonesas, tailandesas, libanesas. No digo árabes porque son 22 los países árabes y la que en México conocemos como comida árabe en realidad es la libanesa. La cocina judía, yo siempre la quise conocer. De los pocos países importantes que nunca he visitado es Israel. Y entonces algún día tuve la facilidad por un amigo muy generoso judío que me invitó al centro israelita, a un buffet genial que tienen los domingos. Pues perdónenme, pero es extraordinaria, similar a la libanesa. Claro, los países tienen fronteras, la cultura no. Entonces, además, los sabores viajan con el viajero. por supuesto. Por eso siempre he creído que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debería haber, aparte de líneas aéreas, una excelente cocina mexicana. Claro que sí, ese es algo que todos Por lo menos agradeceríamos. un restaurante de verdadera cocina mexicana. Y para que de veras sea bueno, quizás varios, porque tenemos muchas especialidades. Dijiste algo importantísimo, el viajero y su cultura. Los migrantes pueden viajar en condiciones de pobreza terribles, con una mano adelante y otra atrás, pero siempre llevan un bagaje cultural que no dejan en ningún lado. Y además regresan por él. Yo pienso que muchas personas que viven en los Estados Unidos y que quizá nos estén viendo algunos de ellos, estén pensando, cuando regrese a México, lo primero que voy a pedir es que me hagan unos frijolitos o un mole o un arroz o una sopita de fideo, como la hacía mi mamá. Y cuando vaya ya les va a hablar a sus amigos, a sus conocidos y a la familia que se encuentra en ese lugar de lo que probó otra vez. Por supuesto, y en viajes incluso no tan largos como una verdadera migración. Me toca estar una semana o dos fuera del país y aterrizando en el aeropuerto hablo a la casa de ustedes en Cuernavaca que me tengan listos mis fideos, porque de veras es lo que verdaderamente extraña a uno. Y el maíz, yo insisto que el maíz además tiene algo de protector, algo de mamá, algo de casa. Claro. Es como un techo que te protege siempre, ¿no? Por eso las diosas del maíz prehispánicas eran diosas femeninas. Pepe, la gastronomía y las ceremonias importantes. Tenemos ya muy poco tiempo. El nacimiento Hasta y la muerte. Claro, el calendario religioso festivo mexicano va hermanado con la cocina. Y por ahí me tocó escribir un libro hace algunos años, El sabor de las grandes ocasiones, donde vamos viendo los alimentos que van de la mano con las diferentes festividades. Y por supuesto, bueno, clásico, la cuaresma, ¿verdad? Alimentos a base de pescados y mariscos, que la cuaresma originalmente es un momento de escasez, de recogimiento, de sacrificio. En México la cuaresma es de placeres extraordinarios a base de pescados y mariscos, pero es la cultura, va evolucionando así. ¿Y la capirotada no es de esa temporada?
La capirotada es divina y se usa en varias temporadas. También es de fin de año. La clásica capirotada creo que es de origen jalisciense. En todo caso, bajío, pero probablemente Jalisco. Y debe llevar en el fondo una cubierta de tortillas fritas. Bueno, por lo menos así se hace en mi tierra. Y se usa en algunos lugares. Lo que sí, por supuesto, es indiscutible, la base, el pan duro, que es el chiste, y la miel de piloncillo. Pero hay capirotadas muy finas con nueces, con piñones, con almendras, cuando menos con sus cacahuates. ¿Y nuestros postres cómo van? Bueno, nuestros postres en realidad tienen un perfil muy influido por la parte del mestizaje nuestro, español y árabe, por supuesto. Nuestras grandes postres de Puebla, de Morelia, de Toluca, de los conventos, de aquellas monjas geniales, golosas, tienen mucho de árabe. Alfajores, la aire ya habla de un origen árabe, arroces con leche, etcétera. Perdón que te interrumpa, don Carlos Zamora te dice, no han hablado del taco placero, que para mí es lo mejor, sí es cierto, y el taco de guisado. Por supuesto, el taco de guisados. Creo que desapareció ya esta taquería formidable de Beatriz, que había cumplido 100 años. Queda una sucursal nada más. Sí. En la zona rosa parece que tenían una, pero la clásica en Bolívar, casi esquina con Uruguay, ya la perdí de vista, ya no la encontré, no sé si la cambiaron. Pero son, claro, por un lado los tacos de guisados, los clásicos, moronga, que están en una chicharrones, salsa verde. Esos que están en la bicicleta con un canasto y un frasco con salsa verde, ¿no es precioso? Sí, y ya también mucho los tacos de canasta, que tienen esa misma... ¿Qué origen tendrán los tacos de canasta? Los tacos de canasta son capitalinos. Urbanos. Sí, son de la Ciudad de México. ¿Dónde puedo comprar los tacos de cabeza? Que ayer fui a Coyoacán y no encontré el famoso. ¿Cómo no? Mira, ¿cerca de la Guadalupana o no? Sí, muy cerca. Hay un tianguis de antojitos atrás de la parroquia de San Juan Bautista, a la vueltecita de la Nueva Guadalupana, pegado a donde estaba la antigua Guadalupana, que ahora es otra cantina. Me encantó, como estás diciendo, en la esquina, la vueltecita, pegadito, dando unos pasitos para adelante. Así nos damos las indicaciones en la calle y muchas veces así nos damos la receta. Cuando preguntamos qué le pones a tal cosa, te dicen, pues una pizquita de sal y le pones un pellizquito de chile piquín y otro poquito, pero muy poquito de orégano. Desde luego, el orégano es algo maravilloso. Indispensable en el pozole, en la pancita, nuestro mondongo. ¿Cuál es tu platillo predilecto, el que te comes así con más deleite, aunque creo que todos? Mira, de lo que más como y que en la casa de ustedes siempre hay en el refrigerador, porque a veces ceno muy noche y yo solo me la caliento, es sopa de fideos. La sopa de fideos me fascina. Ahora, de los tacos, mis consentidos son los tacos de cabeza de res, pero muy particularmente los de ojo. Mucha gente cree que los tacos de ojo es broma por las muchachas bonitas. Además de los tacos de ojo de veras, de cabeza de res, son una delicadeza. Oye, aquí me están diciendo mucho ojo. Ya se me acabó el tiempo. ¿Vuelves otro día, José? Encantada. Fue un placer de veras tenerte aquí, perdón. Y a ustedes de verdad muchas gracias por su presencia, por su apoyo y por su generosidad. Nos vemos el viernes para seguir conversando. Hasta entonces.